Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este seminario online que forma parte de las actividades que desarrolla AEAL con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas que tiene lugar del 24 al 28 de junio. Si lo desean pueden visitar nuestra página web de www.aeal.es donde podrán obtener toda la información sobre las actividades que complementan a este proyecto y todos los servicios que la organización presta tanto a pacientes como a familiares y demás interesados. En nuestros seminarios pretenden ofrecer a los pacientes y familiares información sobre las diferentes patologías oncomatológicas y les recordamos que todos estos serán grabados y posteriormente colgados en nuestra página web y redes sociales para que lo puedan volver a escuchar y compartir con quienes lo deseen. A continuación les voy a presentar al doctor Alberto López García, médico residente de cuarto año en el Hospital Clínico San Carlos. Podéis realizar cualquier pregunta al doctor a través del panel de preguntas de GoToWebinar y se harán después, una vez finalizada la exposición del doctor. Queremos desde AEAL agradecerle su participación totalmente desinteresada y altruista en el desarrollo de este seminario. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues adelante y muchas gracias, como le decía. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es agradecer a doña Begoña Barragán y a David Ramos por la invitación y me gustaría hacer este seminario como algo muy sencillo, como yo suelo explicar a los pacientes que tenemos en la consulta o en hospitalización, para que se entienda un poco más la enfermedad sin tecnicismos y sin palabras bueno, que si no eres personal sanitario no sepas definir. Este es un poco el guión que vamos a seguir durante los 45 próximos minutos. Vamos a definir la enfermedad, cómo la clasificamos, cuál es su epidemiología y etiología, por qué se produce, cómo la diagnosticamos, cómo la clasificamos, la sintomatología que esta produce, el pronóstico, el tratamiento y ya por último, datos actualizados de PETEMA, del Grupo Español de Leucemia y Linfoma, y actualización de dichos datos, así como las nuevas terapias disponibles para estos pacientes. Y sin más, empezamos. La primera vez que esta enfermedad o este grupo de enfermedades, mejor dicho, fue descrito fue en el año 1845 por un patólogo alemán que se llamaba Rudolf Virchow y la denominó como Weißes Blut, que significa en castellano sangre blanca. Este patólogo puso por primera vez una preparación de sangre periférica al microscopio óptico, donde se vio que había un aumento de la serie blanca, que posteriormente veremos a qué se refiere. Como hemos dicho antes, es un grupo heterogéneo de enfermedades y no es solamente una enfermedad, que se caracterizan por infiltrar sobre todo la médula ósea en una primera instancia y posteriormente sangre periférica y otros tejidos, por células neoplásicas, es decir, células malignas inmaduras del sistema linfoide denominadas blastos. Ahora con posterioridad vamos a ver de dónde proceden estas células. Estos blastos pueden infiltrar, aparte, como hemos dicho, la médula ósea y sangre periférica, otros órganos como ganglios, dando adenopatías, que son como pequeños bultos que salen en el tejido subcutáneo, el hígado produciendo hepatomegalia, eso quiere decir hígado grande, o esplenomegalia, que quiere decir que el bazo se vuelve más grande de lo habitual, aunque también puede afectar a otros órganos como el sistema nervioso central, la piel y otros órganos sólidos. La proliferación de estos blastos impide el correcto funcionamiento de la médula ósea, produciendo insuficiencia medular. A mí siempre me gusta explicar que bueno, la médula ósea es como una fábrica llena de trabajadores. Estos trabajadores son de tres tipos, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estos trabajadores que son los blastos, que son inmaduros, que no saben hacer nada, empiezan a ocupar la médula de una manera exacerbada, con lo cual no deja proliferar y hacer el trabajo a las células que sí. Cuando hay una disminución de estas tres series es cuando se produce la sintomatología que posteriormente veremos con más detenimiento. El decremento de la serie roja producirá anemia, el decremento de la serie blanca producirá sintomatología infecciosa, infecciones, y la disminución de la cifra de plaquetas producirá sangrados a diferentes niveles, como posteriormente veremos. En este esquema vemos que la primera célula que hay arriba es la célula madre. Esta célula madre es pluripotencial. Esto quiere decir que tiene la capacidad de diferenciarse a diferentes tipos de célula.
Principalmente vamos a definir dos tipos de leucemia. La leucemia mieloblástica, que correspondería a la parte de la izquierda y que no vamos a entrar porque es una patología radicalmente diferente a la que vamos a ver hoy, y la leucemia linfoblástica, que viene de un precursor como un linfoide que posteriormente, bueno, madura un linfoblasto a un prolinfocito y de aquí van a salir dos series de células, los linfocitos pequeños, que son los B y los T, que como posteriormente veremos hay dos estirpes diferentes de leucemia linfoblástica y luego unas células que son un poco más grandes con grano en el citoplasma que se llaman natural killer, que nada tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Entonces, como hemos dicho anteriormente, podemos clasificar las leucemias, por eso hemos dicho al principio que es un grupo heterogéneo de enfermedades según varios ítems. El primero va a ser según la célula hematopoyética, pudiendo ser mieloide, que es lo que hemos visto anteriormente, la gráfica de la izquierda, la linfoide, que es de la que vamos a hablar hoy, o leucemia aguda linfoblástica, o las ambiguas, que son aquellas que expresan marcadores de las dos series o incluso que tienen blastos de los dos tipos de leucemia, siendo una leucemia concomitante. Con respecto a la evolución de la enfermedad, también podemos clasificar este tipo de enfermedad en dos clases. Las agudas, que se definen como la infiltración de la médula ósea, que es donde se hace el diagnóstico que posteriormente veremos, más de un 20% de estas células blásticas, de estos trabajadores que no nos van a aportar nada a la hora de fabricar células. Las formas agudas se diagnostican antes que las crónicas, ya que dan sintomatología mucho antes, sobre todo en población pediátrica, que como ya veremos es donde verdaderamente es frecuente este tipo de leucemia, y posteriormente las leucemias crónicas, como la leucemia mieloide crónica y la linfática crónica, que tienen tratamientos diferentes, con pronósticos diferentes y patogenias diferentes. Con respecto a la historia natural de la enfermedad, también encuadramos dos tipos de leucemias, las de novo, es decir, las leucemias que no tienen ningún factor predisponente, y posteriormente tenemos las secundarias, aunque este tipo de leucemia es sobre todo frecuente en las mieloblásticas más que las linfoblásticas. Es decir, una paciente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para entenderlo, una paciente que ha sufrido una neoplasia de colon, un cáncer de colon, que ha tenido tratamiento quimioterápico. Posteriormente, en la evolución del seguimiento de esta enfermedad, se ve que hay una leucemia secundaria, pues probablemente sea por el tratamiento quimioterápico y entonces la encuadraríamos dentro de leucemias secundarias. Con respecto a la epidemiología de la enfermedad, es la neoplasia hematológica más frecuente en la infancia. Esta enfermedad es mucho más frecuente en niños que en la población adulta. Se describen hasta 40 nuevos casos por millón de niños cada año y el 75% de las leucemias en niños son linfoblásticas, es decir, es una leucemia característicamente de población pediátrica. Su mayor incidencia se encuentra entre los 2 y los 5 años, en cambio en el adulto vemos que la incidencia es mucho más baja, con 2 casos nuevos por cada millón de habitantes año y solamente los mayores de 50 años, solamente un 10 y un 15% corresponde a leucemia linfoblástica, es decir, la leucemia linfocítica aguda de la que estamos hablando. Tiene mayor incidencia en adultos jóvenes, pero luego también hay otro pico de incidencia en ancianos. La gráfica que se presenta a continuación, que es la siguiente, son los datos del SIR, de datos de Norteamérica, y vemos el porcentaje de mortalidad de estos pacientes. Como vemos, los pacientes menores de 20 años solamente encontramos un 14,3% de pacientes que fallecen debido a la enfermedad. En cambio, todos los demás son adultos jóvenes y sobre todo población anciana, con esquemas de quimioterapia mucho más atenuados que definen el pronóstico. Como vemos en la siguiente gráfica, también del SIR, del grupo americano, vemos que es una enfermedad que es más frecuente en varones en todas las etnias y que las etnias más frecuentes son la caucásica, los hispánicos y la raza blanca en todos los géneros. Con respecto a la etiología quiere decir la causa. La causa de esta enfermedad a día de hoy sigue siendo desconocida. Si bien es cierto, hay ciertos factores que predisponen a padecer una leucemia linfocítica aguda o linfoblástica. Con respecto a los factores genéticos, se ha visto casos de gemelos univitelinos, gemelos que son idénticos, del desarrollo de la enfermedad en uno de los dos hermanos y posteriormente en el siguiente, indicando que probablemente haya una base genética para el desarrollo de la misma. Y luego el desarrollo de cromosomopatías.
Se ha visto que es más frecuente que pacientes con cromosomopatías como el síndrome de Turner o el síndrome de Down tienen una mayor incidencia de esta enfermedad, pero no es condición sine qua non para tenerla, es decir, no todos los pacientes con síndrome de Down la van a desarrollar, aunque tienen mayor riesgo. El desarrollo de inmunodeficiencias, tener una inmunodeficiencia adquirida o congénita, sobre todo congénita, también predispone al desarrollo de esta enfermedad, como el síndrome de Cosman o la tasa de telangiectasia. Y con respecto a los factores ambientales, han visto que hay tóxicos que también predisponen a la enfermedad, como las radiaciones ionizantes, por ejemplo, en la bomba de Hiroshima, se ha visto que hay una mayor incidencia en población que se vio afecta o alterada por esa radiación, el uso de benceno o de otros tóxicos, también el uso de otras quimioterapias, como los inhibidores de la topoisomerasa. Pongo aquí entre interrogantes el padecer una infección por un virus, porque sí que se ha visto que la infección por el virus del Epstein-Barr o el HTLV1 tiene una mayor incidencia de esta enfermedad, pero no se ha conseguido demostrar la relación causal entre la infección y el desarrollo de la misma. Por eso, de momento, a día de hoy, esta etiología o esta causa sigue en duda. Con respecto a la patogenia, es decir, por qué se produce la enfermedad, pues bueno, todo viene del ADN, de cambios en el cromosoma. Lo más frecuente en esta patología, en esta enfermedad, son las translocaciones, es decir, coger un cachito de un cromosoma e implantarlo en el otro, produciendo una alteración en el mismo y sintetizando una proteína o un gen anómalo. También puede haber mutaciones puntuales, perdón. Todo esto que va a repercutir, bueno, le va a dar a la célula una ventaja proliferativa con respecto a las otras, es decir, va a crecer ese trabajador vago, este trabajador que no aporta nada en la fábrica, va a tener una ventaja a la hora de dividirse con respecto al resto de células. También se va a detener la maduración, con lo cual este trabajador siempre va a ser inmaduro, esta célula, este blasto, esta célula neoplásica, y también va a haber un bloqueo de la muerte programada. Para entender esto, primero decir que bueno, todas las células de nuestro organismo tienen una vida media ya establecida. Cuando esta célula ya ha cumplido su función, esta célula entra en apoptosis, que es lo que se llama muerte celular programada. Esta célula fallece y directamente se sintetiza otra. Bueno, pues estas células neoplásicas tienen bloqueada la apoptosis, con lo cual van a tardar en morir mucho más tiempo de lo que una célula normal tardaría en hacerlo. Una vez dicho esto, para el aspecto general de la enfermedad, vamos a ver cómo se diagnostica. El diagnóstico inicial es bastante sencillo. El diagnóstico inicial se hace en sangre periférica con una preparación tiñendo una muestra, aunque el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con un aspirado de médula ósea, como también se conoce como mielograma o medulograma. Dentro de toda esa sangre que vamos a sacar de la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, vamos a ver la morfología. Vamos a ver el inmunofenotipo que se hace por inmunohistoquímica, citometría de flujo, que ahora veremos en qué consiste. La citogenética, que es el estudio de los genes, que se puede hacer por dos métodos, un cultivo convencional o un FISH, que ahora posteriormente veremos someramente qué significa. Y por último, la biología molecular, que esta es la última incorporación al diagnóstico de esta patología. Es una patología que, como ya hemos dicho, es relativamente sencilla de diagnosticar en una guardia, pero ponerle el nombre no es suficiente. Esta enfermedad hay que ponerle unos apellidos, unas alteraciones citogenéticas y de biología molecular que no solamente en ocasiones nos van a marcar el pronóstico, sino también el tratamiento, con lo cual a la hora de poner un tratamiento de estos pacientes, a la hora del pronóstico con los familiares también, pues es importante tener toda la enfermedad bien caracterizada. Bueno, para empezar, la morfología, que es lo más sencillo, que simplemente consiste en coger la sangre de la médula ósea, teñirla y mirarla al microscopio. El recuento diferencial, como ya hemos dicho antes, para que sea diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica o de cualquier tipo de leucemia, debe ser mayor al 20% de la celularidad, que son blastos, que son células inmaduras. Y según la FAB, que es una organización francesa, británica y americana, y según la citoquímica, que son unas técnicas específicas con unas tinciones específicas, podemos clasificar estas leucemias en tres grupos. La linfoblástica L1, que son linfocitos que, como veis en la imagen de la izquierda, son bastante homogéneos, de tamaño más o menos también homogéneo y bastante con cromatina condensada, aunque se puede ver el nucleolo. La tipo 2, la L2, la linfoblástica tipo 2, donde ya vemos que los blastos son un poco más mayores, hay más heterogenicidad
El citoplasma es más amplio y también vemos nucleolos. Y por último, la L3, que se llama leucemia linfoma de Burkitt, que es la más característica y la más agresiva. Es una entidad muy proliferativa, sobre todo común en pacientes con enfermedad VIH. De hecho, tener esta enfermedad es definitorio ya de estadio SIDA. Y como vemos en el citoplasma presenta vacuolas, el tamaño es mucho mayor y son mucho más basófilas. La citometría de flujo diferencia los blastos entre B y T. Los linfocitos pueden ser B o T, pero por morfología, excepto que seas un patólogo consagrado y lo veas a diario, es casi imposible diferenciar entre un linfocito B o T. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos por citometría de flujo. Consiste en pegar a la membrana de la célula un anticuerpo monoclonal al que se le une un fluorocromo. Entonces, célula a célula, estas células van pasando por un lector donde incide sobre él un haz de luz y en función de cómo refleja en él, pues la máquina te va a decir si lo expresa o no lo expresa. Gracias a esto, pues bueno, podemos diferenciar entre una estirpe T o B, pero no solamente eso, sino ver el grado de maduración de la célula. Cuanto más inmadura sea, peor pronóstico tiene esta enfermedad. Y luego también es muy útil para lo que veremos posteriormente, que es para la enfermedad mínima medible. Morfológicamente podemos ver algún linfocito que no podemos saber si es aberrante o no. Con estas técnicas podemos ver una mínima cantidad de enfermedad que nos van a hacer poder anticiparnos al tratamiento precoz de este paciente ante una posible recaída o una respuesta que no sea óptima en ese momento. Con lo cual, con estas técnicas y con las que veremos a continuación, nos vamos a poder anticipar a poder poner un tratamiento a estos pacientes. Esto es simplemente una tabla como la que viene a continuación para que entendáis la complejidad del diagnóstico, ya no solamente poner el nombre, como hemos dicho, sino los dos apellidos de esta enfermedad. Vemos en la parte de arriba que hay una etapa B y una etapa T y que no solamente es esto, sino es el grado de maduración, hasta el linfocito B maduro o el linfocito T maduro, que expresa una serie de marcadores. Normalmente, cuando nosotros mandamos esta muestra al citómetro, al citometrista o al patólogo que nos haga la citometría, nos va a dar una serie de marcadores y probablemente nos dé ya la leucemia caracterizada. Si no lo hace, sería tan sencillo como coger los marcadores que nos diga nuestro compañero o compañera de citometría y poder categorizarla en alguna de las siguientes categorías. Con respecto a la citogenética, consiste en el análisis de los cromosomas de los blastos, de estas células inmaduras, que da información pronóstica, ya que adecua el tratamiento. En función de la citogenética, podemos utilizar un protocolo u otro, incluso el paciente tendría que ir a un trasplante alogénico o no, con lo cual sí que tiene bastante repercusión. Es preferible hacerlo en médula ósea, aunque si hay mucha carga tumoral en sangre periférica también se podría hacer. Y este material es cultivado en un medio óptimo y por lo menos tenemos que obtener 20 metafases para que nuestro diagnóstico sea útil. Con menos de 20 metafases no podríamos hacer cultivo. Gracias a esta técnica, si sale bien, si conseguimos una buena muestra con 20 metafases o más, podemos detectar incluso del 80 al 90% de las alteraciones cromosómicas de esta enfermedad. Estas alteraciones del cromosoma pueden ser numéricas o estructurales. Las estructurales son las más frecuentes, que es la que hemos dicho antes, como las translocaciones. Y con respecto a las numéricas, están las hipodiploides, es decir, menos cromosomas de los que deberíamos de tener, y esto confiere al paciente un peor pronóstico, o las hiperdiploides, que tienen un mejor pronóstico con respecto al desarrollo de la enfermedad. Por último, y lo más complicado y lo más novedoso, la biología molecular. Estas alteraciones citogenéticas codifican por una proteína un gen que puede detectarse al amplificar una pequeña región del ADN o el ARN de los blastos, de las células leucémicas. Incluso cuando no tenemos estudio citogenético, es decir, cuando el de genética nos dice o la doctora de genética nos dice que no hay suficientes metafases, siempre podemos amplificar el ADN por biología molecular para ver si tienes estas alteraciones. Esto se correlaciona con los grupos pronósticos que posteriormente veremos que la Organización Mundial de la Salud acaba de revisar recientemente el año 2017 y sirve como marcador de enfermedad mínima medible y detección de recidivas precoces, como hemos dicho que ocurría con la citometría de flujo. Aunque, a diferencia de la citometría de flujo, es más complejo y prolongado que las técnicas anteriores.
un citometrista experimentado en 1 hora y media o 2 no podría dar un diagnóstico de presunción. En cambio, la biología molecular necesita, por las técnicas, por la hibridación y por todo lo demás, pues procesos mucho más complejos y más largos. Es muy útil sobre todo en el subtipo Filadelfia positivo, ya que vamos a poder medir el transcrito, que se llama BCR-ABL, que proviene de la translocación 922, que es tan, bueno, no frecuente, pero sí que tiene un nombre propio, que se llama cromosoma Filadelfia, que posteriormente veremos porque tiene un tratamiento específico. En esta tabla vemos la relación que tiene la biología molecular con la citogenética. Por ejemplo, en la tercera línea, que es lo que veíamos del cromosoma Filadelfia, la translocación 922, el transcrito es BCR-ABL. Vemos que es mucho más frecuente en adultos, en un 25%, es decir, 1 de cada 4 adultos la van a padecer, en cambio los niños es bastante infrecuente. Luego, por ejemplo, translocaciones de mal pronóstico que son igual de frecuentes en niños y en adultos, como la translocación 414 o la 11q23, que el transcrito es MLLAF4, que también lo podemos seguir para enfermedad mínima residual y también confiere a estos pacientes un mal pronóstico. Como hemos dicho con anterioridad, esta es, por así decirlo, la Biblia del hematólogo y del patólogo. La Organización Mundial de la Salud se reúne cada cierto tiempo para revisar la clasificación de estas neoplasias y hacer, pues con todos los avances en la citogenética, en la biología molecular, hacer las clasificaciones de estas enfermedades. Esta imagen ni siquiera pretendo que la veáis, es simplemente para que entendáis la diversidad dentro de esta enfermedad, que por eso decía que era un grupo bastante heterogéneo de enfermedades, y eso que no estamos hablando de la estirpe mieloide, y las entidades provisionales que se han visto en esta nueva edición están en azul. Son provisionales porque, bueno, todavía hay que validarlo en muestras prospectivas y ver cómo va evolucionando la biología molecular y la citogenética. Con respecto a la clínica, es decir, la sintomatología que padece el paciente o la exploración física que pueda tener el paciente cuando desarrolla la enfermedad, van a depender de varios factores. Como ya os he ido introduciendo antes, con el símil que hacíamos con la fábrica, la insuficiencia medular es lo que va a marcar en la mayoría de los casos la sintomatología. El síndrome anémico, las infecciones a cualquier nivel y el sangrado, que pueden ser desde sangrados muy leves, como epístasis, que es el sangrado por las fosas nasales, o gingivorragia por las encías, hasta sangrados más graves como sangrados del sistema nervioso central. Y bueno, la infiltración de otros órganos, como hemos dicho, estos blastos salen a sangre periférica y pueden ocupar otros órganos, produciendo lo que en medicina conocemos como megalias. Un hígado grande, ¿cómo se llama? Hepatomegalia. Un bazo grande, ¿cómo se llama? Esplenomegalia. Posteriormente, como hemos visto, que tienen una ventaja madurativa, si estos blastos proliferan de manera muy rápida, puede haber lo que conocemos como hiperleucocitosis, volviendo la sangre más densa, incluso dando procesos de trombosis y dando procesos también en la microvasculatura, como por ejemplo la pulmonar. Por último, la liberación de sustancias. Cuando nosotros ponemos un tratamiento quimioterápico, el blasto se rompe y saca al exterior, a sangre periférica, todo lo que tiene en su interior, produciendo con lo que se llama el síndrome de lisis tumoral. Y luego, para concluir con la sintomatología, el síndrome constitucional, que no es algo característico de la leucemia linfoblástica, es común a cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de neoplasia, ya sea de órgano sólido o como la leucemia, de neoplasias líquidas. Y son astenia, que quiere decir un cansancio mayor al habitual, un cansancio que no se justifica por nada, anorexia, que quiere decir pérdida de apetito, y por último la pérdida de peso injustificada, sin haber hecho ninguna intervención al respecto. A continuación, os muestro una serie de imágenes para entender un poco más la sintomatología de estos pacientes. En la imagen superior izquierda vemos, bueno, una paciente más cansada porque tiene menos hemoglobina de la que debería de tener. En la imagen de la derecha, la epístasis, lo que es el sangrado por las fosas nasales. Abajo a la izquierda vemos un hematoma y la forma más grave de sangrado que os comentaba, que es el sangrado del sistema nervioso central. Como hemos dicho antes, también puede haber infecciones. La de arriba a la derecha es una infección de la piel conocida como celulitis, perdón, a la izquierda. A la derecha vemos una radiografía de tórax que es bastante sugerente de una infección pulmonar fúngica por la distribución del infiltrado que se puede observar.
Luego también puede haber alteración del tubo digestivo a cualquier nivel, ya sea infecciones, diarrea, gastroenteritis. Y lo que vemos abajo a la derecha, estos bultitos que pueden aparecer en cualquier territorio donde haya ganglios linfáticos, que se llaman adenopatías, estos bultos que pueden aparecer por el cuello. Porque, como hemos dicho, estos blastos también pueden ocupar los ganglios linfáticos del organismo. En esta tabla he intentado resumir el pronóstico de estos pacientes, lo que es favorable y lo que es desfavorable a la hora de hablar de la leucemia linfoblástica. Es mejor tener entre 2 y 9 años, sexo femenino, sobre todo en población pediátrica, menos de 25.000 leucocitos en adultos y menos de 50.000 en niños, tener una citogenética normal o hiperdiploide o la translocación 12-21 que confiere un mejor pronóstico a estos pacientes, que la respuesta al tratamiento sea rápida y que la enfermedad residual medible sea negativa después de la inducción. Los factores desfavorables son los pacientes muy pequeñitos, los menores de 1 año, o los que ya empiezan casi en la adolescencia, los mayores de 10 años. Las formas muy exacerbadas, como mayor de 25.000 leucocitos en adultos o de 50.000 en niños, una citogenética hipodiploide o con una translocación 411 o 922, que es el cromosoma Filadelfia, que posteriormente vemos cómo se trata, una respuesta de tratamiento lenta y tener una enfermedad mínima residual positiva después de haber hecho el diagnóstico. Como hemos dicho antes, son enfermedades que, como su propio nombre indica, son agudas y el diagnóstico va a ser rápido, no como las formas crónicas que pueden estar latentes muchos años hasta que dan sintomatología. Este es el esquema de tratamiento que se suele utilizar en la práctica común. Primero una inducción a la remisión, posteriormente una consolidación, en ocasiones una intensificación y posteriormente un mantenimiento, que es importante. La inducción a la remisión dura aproximadamente un mes y se hace con varios fármacos, con antraciclinas, con vincristina, con corticoides y en ocasiones se puede utilizar asparaginasa. Posteriormente la consolidación en función del paciente. La consolidación siempre se va a hacer y se va a hacer con fármacos como la citarabina, el etoposide o el metotrexate. Pero la intensificación con un trasplante halogénico no se le va a ofrecer a todos los pacientes. Solamente se le va a ofrecer a pacientes que tengan un mal pronóstico. ¿Y cuáles son estos? Pues pacientes con citogenética de riesgo desfavorable o pacientes que después de la inducción, la que hemos dicho que duraba un mes, sigan teniendo una enfermedad mínima residual positiva. A estos pacientes sí que se les ofrece un trasplante halogénico para intensificar esta respuesta. Posteriormente, el mantenimiento. Es un mantenimiento que dura aproximadamente 2 años. Se hace con 2 fármacos, sobre todo. La mercaptopurina, que se administra de manera vía oral, y luego el metotrexate, que se pone subcutáneo. Y bueno, durante el mantenimiento se hacen pequeñas reinducciones con micristina y corticoides. Pongo aquí no olvidar profilaxis del sistema nervioso central, porque como hemos visto, estos pacientes pueden presentar enfermedad a nivel del líquido cefalorraquídeo, produciendo cefalea, produciendo alteración del comportamiento, con lo cual es muy importante hacer punciones lumbares regulares, tanto en la primera línea como en las posibles recaídas de esta enfermedad, para ver si el paciente tiene enfermedad o no. En el caso de que la tenga, habría que tratarlo con fármacos que atraviesen la barrera hematocefálica como el metotrexate, o incluso podríamos plantearnos el hecho de poner quimioterapia intratecal dentro del líquido cefalorraquídeo para que haga efecto donde verdaderamente hay enfermedad, que es el sistema nervioso central. Entonces el tratamiento hay que individualizar. No hay un tratamiento universal para todos estos pacientes. Hay que, en función de la edad y del grupo de riesgo, se utilizará un esquema u otro. Y como vemos aquí, estos son los protocolos que hay disponibles en PETEMA, que son los que utilizamos en mi centro, en el Clínico San Carlos. Tenemos el protocolo infantil, que nosotros, bueno, desde nuestro centro no tratamos niños, pero son protocolos que son muy intensivos porque los niños aguantan dosis de quimioterapia, dosis mucho más altas. Luego tenemos el de riesgo estándar. Riesgo estándar quiere decir un paciente menor de 30 años con menos de 30.000 leucocitos y con una citogenética favorable. Todo lo que no sea eso es de alto riesgo, siempre y cuando el paciente sea menor de 55, porque a partir de 55 años ya empezamos a utilizar protocolos atenuados. Como hemos dicho antes, la translocación 922, que presenta hasta el 25% de la población adulta, se trata de una manera diferente. Y esta era de muy mal pronóstico antes de que aparecieran unos fármacos que se llaman inhibidores de la tirosinquinasa. El primer fármaco aprobado en este aspecto
fue el imatinib, que a día de hoy seguimos utilizando, pero como veremos con posterioridad, hay otros ya en desarrollo. Por último, en la L3, según la FAB, o linfoma leucemia de Burkitt, que como hemos dicho, era un tipo de leucemia más frecuente en la población VIH positiva, aunque también la padece la población VIH negativa, y se trata con poliquimio sin trasplante. Se utilizan fármacos como la vincristina, el metotrexate, la citarabina y, como no, los corticoides, como en todas estas enfermedades. Entonces, con respecto al tratamiento, hemos dicho que en niños, dosis altas de quimioterapia. Si es de bajo riesgo, podemos tener remisiones completas casi del 100%, con curaciones casi del 90%. Es decir, los niños tienen mucho mejor pronóstico, aparte de ser una enfermedad más frecuente en esta población. En cambio, los de alto riesgo tenemos remisiones completas del 80-90%, que os llamará la atención. Y este 40-60% de curaciones, porque bueno, conseguir una remisión completa no quiere decir que el paciente con posterioridad pueda recaer, y por eso no tenemos la misma tasa de curaciones que tenemos en la población de bajo riesgo. Con respecto al riesgo estándar, una vez más, menor de 30 años, menor de 30.000 leucocitos y citogenética favorable, que son aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes, tenemos una supervivencia libre de enfermedad casi del 70%, con el mantenimiento que hemos dicho antes, con mercaptopurina y metotrexate, durante 2 años. Los de alto riesgo, que son aproximadamente otro tercio de los pacientes, estos sí suelen requerir, la mayoría de ellos, después de la consolidación, después de la inducción, una consolidación con trasplante halogénico. Los pacientes Filadelfia positivo tienen unas remisiones completas del 90%, pero que ya os digo, esto no era así hasta la era imatinib, hasta el inhibidor de la tirosin quinasa. Cosa muy parecida que pasa con el linfoma de Burkitt, la leucemia linfoma de Burkitt, que tiene unas remisiones completas en torno al 90%, pero también desde el desarrollo de un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra la célula B, que se llama rituximab. Bueno, pues una vez ya descrita la enfermedad, vamos a ver un poco por encima los datos de PETEMA. Estos son datos del doctor Rivera, son datos actualizados a mayo del año 2019, donde vemos cómo ha mejorado el pronóstico de la supervivencia global de estos pacientes. En la curva de abajo, en la curva azul, vemos cómo iban los pacientes desde el año 90 al año 2000, la población era mucho menor porque todavía no estaban los protocolos tan bien establecidos, y vemos en la línea verde que los pacientes van mejor desde el año 2001 al año 2017, es decir, hemos conseguido mejorar en todo este tiempo, desde el año 90, la supervivencia de nuestros pacientes. Si nos ponemos a ver el análisis por subgrupos, como hemos dicho antes, mirad en la gráfica de la izquierda lo que ocurría con los pacientes que tenían la translocación 922, el cromosoma Filadelfia, cómo iban antes de la era de imatinib y cómo iban después de la era de imatinib. ¿De acuerdo? La P quiere decir que es estadísticamente significativo, es decir, que estos resultados no se explican simplemente por el puro azar, sino que verdaderamente el fármaco es efectivo. Cosa parecida pasa en la columna de la derecha, donde desde que se instauró el protocolo Burkimab, donde incluía por primera vez el rituximab, el fármaco que hemos dicho antes, estos pacientes van bastante mejor. Y cosa muy parecida pasa también con la leucemia linfoblástica T, que la T tiene mucho peor pronóstico que la B, pero afortunadamente es menos frecuente, donde la dosis de metotrexato en el protocolo del año 2011 con respecto al año 2003 eran mucho más altas, consiguiendo una supervivencia global mayor en este tipo de pacientes. Esta gráfica corresponde a población infantil. Los de bajo riesgo, incluso los que alcanzan un plató. Un plató quiere decir que estos pacientes de repente dejan de morir. Tienen como un comportamiento similar a la población general. Y estos son los de la barrita roja, los de bajo riesgo. En cambio, los de riesgo intermedio vemos que van un poquito peor, las curvas empiezan a caer, aunque también se consigue un plató. Pero bueno, los pacientes de muy alto riesgo, que son los de la rayita verde, tienen un peor pronóstico, aunque bueno, a los 80 meses de seguimiento esta curva se estabiliza, es decir, que es mucho peor al diagnóstico que durante el mantenimiento, que durante el seguimiento de esta enfermedad, aunque el pronóstico, como vemos, es peor. Esta gráfica ya corresponde a los adultos y, como vemos, está dividida en función de la edad. Va mucho mejor los pacientes jóvenes, los adultos jóvenes entre 18 y 30, que es el protocolo estándar que utilizamos para estos pacientes, que los que tienen más de 65 años, que como vemos las curvas bajan drásticamente. Con lo cual,
Aquí tenemos un resumen de los protocolos de IPTEMA. El riesgo estándar, menos de 30 años, menos de 30.000 leucocitos, citogenética convencional. Los de alto riesgo, menos de 55 años o más de 30.000 o citogenética de alto riesgo. Y ya los de ultra alto riesgo, que se consideraban los Filadelfia positivos, que aquí también tenemos que diferenciar entre los menores de 55 y los mayores de 55, aunque luego veremos lo que ocurre con estos pacientes. Con respecto a población anciana, podemos diferenciar también dos grupos. Los frail, que son pacientes que no van a soportar una quimioterapia intensiva, entonces se tratan simplemente con vincristina y dexametasona. En cambio, hay pacientes mayores de 55 años que desafortunadamente muy pocos pacientes van a poder llegar al trasplante alogénico por las características que tienen estos pacientes, pero sí que se pueden beneficiar de esquemas de quimioterapia un poco más atenuada. Y por último, el tratamiento del Burkitt, el Burkimab 14, que bueno, lleva muy poquito tiempo de desarrollo, desde el año 2014, es decir, solamente 5 años, con lo cual los datos que tenemos todavía pues no tienen la misma consistencia que en protocolos anteriormente expuestos. Bueno, y ya casi para concluir, después hablaré un poco de las novedades del tratamiento de estas enfermedades. Vamos a ver una actualización a mayo de 2019 por cortesía del doctor Rivera de los datos de EPTEMA. Aquí podemos ver una supervivencia global en la columna de la izquierda a los 5 años del 74%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a los 5 años de haber diagnosticado la enfermedad, el 75% de nuestros pacientes estarán vivos, es decir, 3 de cada 4 pacientes. Esto quiere decir supervivencia global a los 5 años, que es el protocolo en los pacientes de riesgo estándar, que no tienen citogenética de alto riesgo, menor de 30 años y menos de 30.000 leucocitos. En cambio, miren lo que ocurre con los pacientes de alto riesgo. El protocolo de 2011 tiene una supervivencia global a los 5 años ya del 48%. Hemos bajado un 25% con respecto a los pacientes de riesgo estándar. Esto quiere decir que a los 5 años la mitad de nuestros pacientes que hayamos diagnosticado habrán fallecido, con lo cual estos resultados hay que seguir mejorándolos. Miren lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes de alto riesgo Filadelfia positivo, que la supervivencia global a los 5 años es del 50%, es decir, hemos conseguido saltar el pronóstico adverso de estos pacientes simplemente con la introducción del inhibidor de tirosin quinasa, que es el imatinib. Y esto es lo que ocurre con el anciano frágil, que los resultados, pues francamente, son desalentadores. Son pacientes que duran de media de 6 a 8 meses, de media, con una supervivencia libre de enfermedad de 7 meses. Es decir, son pacientes que se van a tratar pues, con corticoides y vincristina a la desesperada y que no tenemos, los resultados no son muy favorables. En cambio, los pacientes mayores que sí que se pueden beneficiar de una quimioterapia, aunque atenuada, la supervivencia global ya la doblamos con respecto al anciano frágil. Ya es de 15 meses, 15 meses, sí. Con lo cual, aquí vemos una comparativa de lo que ocurre con el anciano frágil y con el anciano que sí que, o el paciente mayor, que sí que se pueden utilizar esquemas de quimioterapia atenuada. Este es el esquema Burkimab. Aquí se intentó diferenciar si el paciente con VIH que desarrollaba leucemia Burkitt, tipo Burkitt o linfoma leucemia de Burkitt, iban peor o no. Y aquí no se consiguieron resultados estadísticamente significativos en la columna de la izquierda. En cambio, en la columna de la derecha sí que vemos que la edad es un factor importante, ya que en menores de 55 podemos utilizar esquemas de quimioterapia más intensivos y estos pacientes van a ir mejor que aquellos que tienen más de 55 años. Bueno, y una vez actualizados los datos de PTEMA a mayo de 2019, vamos a ver muy por encima ya para concluir cuáles son las nuevas terapias disponibles. Bueno, como hemos dicho antes, los nuevos inhibidores de la tirosin quinasa, que como ya sabéis, hemos dicho varias veces a lo largo de la charla, el principal fue imatinib, aunque bueno, ya hay de segunda, tercera, incluso cuarta generación, como el dasatinib, nilotinib y ponatinib. Este último tiene resultados muy favorables y probablemente en breve lo tengamos incorporados a los nuevos esquemas, a los nuevos protocolos de quimioterapia. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, pues tenemos
el que, bueno, ya archiconocido, el rituximab, que es anti-CD20, que se expresa en células B, sobre todo útil para leucemia linfoma de Burkitt. Y luego lo más novedoso son estos dos, que tienen mecanismos diferentes. Hay algunos que son anticuerpos monoclonales conjugados y hay otros que son biespecíficos, que ahora lo veremos un poco más detalladamente, que son el blinatumomab y el inotuzumab, ambos para leucemia aguda linfoblástica de precursores B. Lo más novedoso de todo son los CAR T-cells, que van dirigidas contra CD19, es decir, son útiles sobre todo en la leucemia linfoblástica de línea B, que no lo serían los de línea T, porque no expresan CD19, con lo cual es muy importante estudiar el fenotipo de estos pacientes, es decir, qué es lo que expresan estas células, tanto al diagnóstico como a la recaída, porque no todos los tratamientos van a estar disponibles para todos los tipos de leucemia linfoblástica. Y luego, ya cambiando el mecanismo de acción, tenemos fármacos como el idelalisib, que es un inhibidor del PI3K, y los inhibidores del checkpoint, que también son conocidos para otro tipo de tumores sólidos. El blinatumomab es un anticuerpo que es biespecífico, es decir, por un lado se va a unir al CD3, que es un marcador del linfocito T, y por otro lado al CD19, que es un marcador del linfocito B. Va a utilizar la acción del linfocito en la célula B, siendo este efectivo en el desarrollo de la misma. De momento solamente lo tenemos aprobado en recaída, aunque hay ensayos clínicos en marcha para incorporarlo a una primera línea. En cambio, el mecanismo de acción del inotuzumab es diferente. Esta molécula, que también es un anticuerpo monoclonal, tiene una molécula conjugada. Es decir, este anticuerpo se une al receptor y una vez unido al receptor, dentro del núcleo, tiene una molécula que se llama calicromicina, que lo que hace es que es tóxica para el núcleo de este blasto que es de estirpe B, produciendo la lisis del mismo. Y por último, ya para terminar, hablar un poco sobre los CAR T-cells. Los CAR T-cells son tratamientos personalizados para cada paciente. ¿Y por qué digo esto? Porque es el propio linfocito del paciente, modificado genéticamente, ahora veremos cómo, que luego se vuelve a infundir y es el propio linfocito del paciente el que lucha contra la estirpe blástica, contra la célula blástica, la célula cancerígena o la célula que no es beneficiosa, la que no ocupaba la fábrica una vez más. Entonces se cogen los linfocitos del donante en un banco de sangre convencional, un proceso de aféresis bastante sencillo, y posteriormente se seleccionan estos linfocitos. Una vez seleccionados los linfocitos, con una maquinaria de ingeniería, se coge un lentivirus y el lentivirus lo que hace es introducir en el genoma de este linfocito un material genético que lo va a modificar. Una vez infundido el lentivirus, pues vamos a hacer una clona, vamos a hacer que estos linfocitos se vayan expandiendo para que posteriormente infundirlo al paciente. Entonces va a reconocer directamente, va a ser un linfocito T, pero con un receptor de célula B, es decir, se va a comportar como un linfocito B, pudiendo atacar a estas células. El único comercializado es el Tisagen Lecleucel, que es un CAR T-cell que va dirigido contra el CD19, aunque bueno, ya hay en desarrollo para otras patologías como el mieloma múltiple o incluso para el linfoma en recaída, que estarán ahora mismo en desarrollo. Y sin más, agradeceros la atención y si tenéis alguna duda, estoy abierto a cualquier tipo de duda o de sugerencia. Muchas gracias. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por esta magnífica exposición. Y bueno, tenemos también algunas preguntas de los asistentes al seminario, que si no le importa, le traslado para que pueda aclarar las dudas de los pacientes. Desde luego. La primera de ellas es si se puede transformar una leucemia linfocítica aguda en otra y si se puede transformar en un linfoma. Sí, a ver, esta enfermedad es una estirpe, se llama leucemia linfoma, porque en función de si la afectación característica de la sangre periférica o de los ganglios linfáticos, se llama de una manera u otra. El caso es que si es un tipo de linfoma, se trataría igual que la leucemia. Y sí, esta leucemia se puede transformar. Por eso es muy importante hacer el seguimiento de los pacientes, estudiar bien la recaída, porque tener una leucemia linfoblástica de un tipo no quiere decir que no se pueda desarrollar en otra. Sí es verdad que es bastante infrecuente que se desarrolle una mieloide o otro tipo de leucemia, pero podría ocurrir y por eso es muy importante hacer aspirados de médula ósea
y hacer todo el estudio desde el principio. Vale, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que nos cuenta un poco la historia que, bueno, el padre de un paciente fue diagnosticado de leucemia linfoproliferativa hace 20 años y falleció después de un año de ser diagnosticado. Eh, y bueno, el paciente en cuestión dice que ha tenido un linfoma folicular y no sabe si tienen algo que ver. No, en realidad son dos hallazgos casuales, no tiene nada que ver el desarrollo de una con la otra. Aunque bueno, el linfoma folicular es un linfoma de bajo grado y esto es otro tipo de enfermedad. Son las dos linfoproliferativas, pero nada tiene que ver la una con la otra. Vale, muchas gracias. Y la última, quieren saber un poco cuáles pueden ser los efectos a corto y largo plazo de los tratamientos para este tipo de leucemia. Depende del tratamiento. No es lo mismo una terapia de inducción de una linfoblástica en un niño que los protocolos atenuados. Entonces habría que individualizar. Mi consejo es nunca quedarse con la duda, siempre preguntar al médico responsable tanto los efectos, bueno, pues se sabe la cardiotoxicidad por antraciclinas o por la bleomicina, la toxicidad pulmonar, depende del fármaco. Habría que individualizar y ver caso a caso. Pero mi consejo es siempre no quedarse con la duda y hablar, pues eso, los pacientes jóvenes de criopreservación, de cómo puede afectar también al desarrollo de, pues eso, a la hora de tener hijos, de la fertilidad. No quedaron nunca con la duda de preguntar siempre a vuestro médico el que os va a pautar la quimioterapia. Vale, muchas gracias por su participación y bueno, con esto damos por concluido este seminario. Les agradecemos a todos los asistentes su participación y por supuesto a usted, doctor, muchísimas gracias. A vosotros. Y